mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese la palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. El ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualesquiera doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todas aquellas contenidas en derecho canónico. Como obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Ignacio Emilio Gómez Carreño, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Falleció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con la fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita y transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para que sea creído o como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente asimismo toda y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice y por el colegio de los obispos, cuando ejercen el ministerio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Gloria cantado. En la tierra paz.
anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos le dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera abrirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Está dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarte a la salvación de los hombres? Sí quiero, con la gracia de Dios. ¿Realmente es obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Probablemente. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a cabo. A continuación, don Nervos, acompañado por los santos, irán recorriendo los lugares de la ceremonia del ejercicio del ministerio. La pila normal, la sede penitencial, el ambón y el sol.
al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo don Carlos, para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante adhesión de todos los fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Nacho, que inaugura el ministerio pastoral en esta parroquia, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta porción del pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para la unidad pastoral de San Mateo y la anunciación del Señor, para que demos testimonio de la palabra y de la presencia del Señor en nuestro barrio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes, para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera y haga presente el reino de Dios en este lugar, bajo la guía de nuestros pastores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que has querido servirte del ministerio de los presbíteros para hacer a tu pueblo partícipe de la salvación, acoge nuestras súplicas y oraciones y haz que aumente el número de los que responden a tu llamada con disponibilidad generosa y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo
y cuida de que la lámpara del Santísimo permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor. Bueno, mis sentidos, que veo todos estos demasiados, estamos todos como muy emocionados. Yo una palabra en minutos solo. En nombre mío, en nombre propio, en nombre de la comunidad de San Mateo, una palabra cariñosa para Nacho. Vamos a llamar Nacho porque no tiene voz. Una palabra, digo, de cariñosa bienvenida y acogida ante una situación nueva, como es la unión de dos parroquias para trabajar en lo que ahora llamamos unidad de acción pastoral. Ya se nos irá metiendo bien esto en la cabeza, cosa que ya veníamos anunciando hace años. Si hubo una época en la que las parroquias al crecer tenían que dividirse como esta, que creció tanto en aquella época, que éramos alrededor de 17.000 habitantes, pues se tuvo que partir y dividir en otra, que se llama la Anunciación del Señor. Pues ahora, en las presentes circunstancias, se da el fenómeno contrario. Tienen que unirse y trabajar además en armonía, pero eso sí, por el reino de Dios. Son cosas nuevas, porque son tiempos nuevos y recios además, como diría Santa Teresa. Y la gente tiene que aprender a verlo así. Por otra parte, la escasez de sacerdotes en nuestra diócesis es tremenda. No caben muchas soluciones. De aquí la enorme responsabilidad de todos los bautizados para unirse en una piña con el sacerdote. Con la gracia de Dios y nuestra colaboración, las comunidades de San Mateo y la Anunciación, desde ahora, os comenzarán a trabajar bien unidos. Que Dios nos bendiga, bendiga a su nuevo pastor, y yo en nombre de esa comunidad le doy una acogida cariñosa, pues dándole un abrazo y un aplauso. Yo vengo a trabajar, Señor. Yo cuento con ustedes, con todos y con mucha gente que falta, que tenemos que salir a buscar aquí en Garrido, porque lo que ha dicho muy bien Santo y mi hermano, son tiempos nuevos porque hay muchos hermanos que se han alejado pues, de la iglesia, del Señor, lo han hecho porque no ven nosotros pues, fuerza, garra, en definitiva, una familia. Mi vocación sacerdotal va en el sentido de siempre unir, sumar y multiplicar, nunca restar y dividir. El Señor siempre lo hacía, se unía por los caminos de Jerusalén, de Nazaret, de Galilea, iba sumando. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir sumando y multiplicando. Pero un pastor, o el que José María Cabo presente, que está celebrando en sus dos parroquias, Topas y Valderosa, no somos nadie si no hay una comunidad que arrope. Por eso, qué importante es que entre las dos parroquias, monta tanto una como otra, formen una gran familia. Aquí no es cuestión de personalismo, de igual es personalismo, lo tengo clarísimo. A mí no me hace falta que nadie diga que soy una persona que se quita por encima, el Señor no está con él. Los sencillos y los humildes, ¿no? Decía el Evangelio de Lucas, ¿no? Que Él se ha revelado a los sencillos y los humildes, somos nosotros.
somos humildes, sencillos ante el Señor. Entonces, las dos comunidades, que a partir del momento son una sola, la unidad pastoral de San Mateo de la Anunciación, una sola familia, que tenemos que trabajar para gustar a todos. Yo primero que pido ya disculpas, seguro me puedo hablar de algunas cosas. Nadie es perfecto, nosotros somos imperfectos, yo digo que es perfecto, Dios. Tanto vamos a ir caminando, vamos a ir afrontando este reto que la Iglesia nos propone en este momento, me lo ha puesto el obispo, y yo estoy dispuesto a ello. El Señor estaba por delante de mí, que me va a ir ayudando, buscando cuál es el camino que tiene que llevar esta única parroquia, esta unidad pastoral que la formamos todos. Aquí podemos celebrar en este lugar de culto, aquí, en otro lugar de culto, pero todos con su amor. Yo les pido en este momento ya su colaboración, su disposición. Seguro que el Señor tiene en sus corazones muchos dones y carismas, ofrezcanlo a la Iglesia. Porque es la forma de multiplicar, la forma de que la Iglesia sea visible aquí en Garrido. Tenemos que ir dando sus signos de amor, de paz, de justicia, como decía la Santa Lectura. Una fe sin obras está muerta. Nuestra fe no debe ser una ideología ni unas pautas, sino en la persona y en la vida de Jesucristo. Punto, no digo más. Dos cosas. Le van a dar ahora un folleto que pone Unidad Pastoral, Acción Pastoral, San Mateo. Ahí está un editorial que les pido por favor que lo lean, que es una unidad de acción pastoral en pocas palabras. Dentro está la palabra de Dios de hoy, que les pido que la mediten, que la recen en casa. Y luego están los avisos de unidad pastoral, que hay varios. Uno, que esta semana, mañana, comenzamos la semana de pastoral, a la cual todos están llamados a las ponencias, de una forma, que empiezan a las 5 de la tarde, martes, miércoles, jueves. A los seminarios ya prácticamente no se habla en mucho sitio, que si alguno tiene interés, lo dice, y intentaremos. Son en el auditorio de La Plata, abajo, está el obispado allí. Martes, miércoles y jueves. Y luego el sábado, que es el día de la Asamblea del Pueblo de Dios, espero verles allí. Yo no puedo llevarlos con el collar, me gustaría ver sus rostros allí y a ver lo que don Carlos, que es el que nos va a lanzar a este curso pastoral, seguro que nos va a proponer y que tenemos que ir viendo nuestra unidad pastoral. Segundo, el viernes es la fiesta de una de las fiestas de San Mateo, 21 de septiembre. Por tanto, el día antes, el jueves 20, a las 5 de la tarde, tendremos aquí la Eucaristía para las personas mayores, pero para todos, son una familia. Aquí no hay división de un lado y de otro. Todas las personas mayores que componen esta unidad pastoral están llamados a estar aquí, a celebrar con el Señor la fiesta de San Mateo. Y el viernes, ya lo que San Mateo, obvio que decir, a las 7:30 de la tarde tendremos la fiesta de San Mateo, la cual espero ver ustedes aquí y que realmente es una comunidad que debo agradecer a Dios por el patrocinio y por la devoción y aprobación de San Mateo. La tercera cosa, apuntarse a catequesis para los niños, para los que han tomado el año pasado, para los adolescentes, para los jóvenes, para quien recibe la confirmación, para los jóvenes, a partir de mañana de 6 a 7:30, el despacho de San Mateo. Solo habrá un despacho, el de San Mateo, pero no porque uno quiera monopolizar, sino que uno puede estar dividido, tiene que centralizar. Por tanto, aquí de 6 a 7:30 para apuntarse a catequesis. Si ustedes vienen a ofrecer su ayuda, les acojo desde su casa. Y lo último, también están al final los horarios que va a haber tanto en San Mateo como en Anuncia. Les invito a que por favor se despisten, porque hay ciertos cambios, claro, como aquí la hoja y no que mete la pata, la leen ustedes, lo ponen como hago yo en el corcho para que sepa yo qué tengo que hacer, o en el frigorífico, le ponen ustedes el imán para que sepan ustedes a qué venís a todos los días, y los domingos, tanto en la Anunciación como San Mateo, porque tanto una como otra montan igual. Muchas gracias y espero que realmente estén abiertos todos a que el Espíritu nos empuje hasta la baja. Gracias. Oremos. La acción de este sacramento, Señor,
penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de todo consuelo disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que Él os libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a